Así que ahí estaba yo, de pie frente a lo que la Academia Militar Galáctica llamaba con orgullo su carrera de obstáculos de guantelete de la muerte. Y déjenme decirles, el nombre era tan sutil como un ladrillo en la cara. Imagínense esto. Una pesadilla kilométrica de cuchillas giratorias, pozos de plasma, pozos de gravedad y lo que solo puedo describir como formas geométricas furiosas que de alguna manera desafiaban tres leyes diferentes de la física. Todo parecía como si alguien le hubiera pedido a un comité de ingenieros sádicos que diseñara la trampa para ratones más elaborada del mundo. Luego les hubiera dado un presupuesto ilimitado y un serio rencor contra cualquier cosa con pulso. Las estadísticas eran impresionantes. Debo admitirlo. 90% de probabilidad de fracaso. 90%. Eso significa que de cada 10 almas valientes que intentaron este infierno mecánico, 9 terminaron en la enfermería, el pabellón psiquiátrico, en algunos casos, en ambos. A la academia le encantaba presumir de esas cifras como si estuvieran anunciando un resort de lujo en lugar de un centro de entrenamiento militar. ¿Y quién diseñó esta obra maestra del caos controlado? ¿Por qué las mentes militares alienígenas más brillantes de la galaxia? Por supuesto, el comandante Torak, una pesadilla reptiliana de 2 metros de altura con más metales que un dictador y un ego a la altura. Le gustaba recordarles a todos que su especie había conquistado 47 sistemas estelares usando tácticas perfeccionadas en circuitos como este. Luego estaba el teniente Glicken, un ser cristalino que hablaba con ecuaciones matemáticas y aparentemente veía la diversión como una anomalía estadística que necesitaba ser corregida. Estos dos habían pasado casi una década perfeccionando su preciada pista de obstáculos, ajustando cada rejilla láser y recalibrando cada mecanismo de aplastamiento para lograr el máximo trauma educativo. Lo trataban como a su primogénito si resultaba ser un robot homicida con problemas paternos. Ahora, quizás se pregunten como su servidor, Jake Morrison, un cadete humano engreído y extraordinario, terminó ofreciéndose como voluntario para ser la próxima víctima de este elaborado dispositivo de tortura. Bueno, la respuesta corta es que tengo una bocaza y un ego aún mayor. La respuesta larga implica que pasé las últimas 3 semanas en la academia hablando de cómo los humanos éramos obviamente la especie superior de la galaxia y de cómo nuestro pensamiento innovador y nuestra capacidad adaptativa para resolver problemas nos convertían en guerreros natos. Sí, lo sé. Mi yo del pasado era un idiota. Empezó de forma bastante inocente. Estaba en el comedor, deleitando a una mesa con varios cadetes alienígenas con historias de destreza militar humana. Ya sabes, los grandes éxitos de siempre. La Segunda Guerra Mundial, las Spartan 300, aquella vez que mi tío Rick luchó contra 3 mapaches con solo un flotador de piscina. El típico complejo de superioridad humana. Lo que pasa con los humanos, dije, agitando mi pasta de proteínas como si dirigiera una orquesta, es que no solo pensamos fuera de lo establecido. Ni siquiera reconocemos que existe. Vemos un problema, encontramos una solución, y si esa solución implica hacer algo completamente loco, bueno, para nosotros es martes. Los alienígenas reunidos asintieron educadamente. Como cuando alguien explica por qué su equipo deportivo favorito es claramente el mejor, a pesar de la abrumadora evidencia de lo contrario, pero yo estaba en racha, y la sutileza nunca había sido mi fuerte. Toma tu guantelete de la muerte, por ejemplo, continué, señalando hacia las instalaciones de entrenamiento, donde ominosos sonidos mecánicos resonaban por los pasillos. Apuesto a que un humano podría atravesar esa cosa como un rayo. Básicamente, estamos hechos para el caos. Fue entonces cuando el comandante Torak decidió interesarse en nuestra conversación. Imagínate a un cocodrilo con uniforme y albergando serias dudas sobre la evolución, y estarás a medio camino de comprender la presencia que repentinamente se cernió sobre nuestra mesa. Buenos días, Morrison, retumbó, con la voz como grava en una licuadora. Acabo de oírte decir que los humanos podrían completar fácilmente nuestro curso de entrenamiento. Ahora bien, una persona inteligente habría retrocedido más rápido que un monociclista en un acantilado.
Una persona sabia se habría disculpado y habría vuelto tranquilamente a su pasta de proteínas. Pero yo, Jake Morrison, aparentemente no era ni inteligente ni sabio. No solo completarlo, señor, dije, poniéndome de pie con una confianza que solo puede surgir de la ignorancia absoluta. Apuesto a que un humano podría batir un nuevo récord. El Mesaul se quedó en silencio. No el silencio de una biblioteca, ni el de una clase, sino ese silencio especial que se produce justo antes de que alguien tome una decisión de la que se arrepentirá el resto de su, ojalá larga, pero probablemente acortada, vida. El comandante Torak sonrió, lo que en su rostro parecía menos felicidad y más un anticipo de la digestión. Muy bien, cadete Morrison, dijo. Mañana por la mañana, a las 8, tendrá la oportunidad de demostrar esta notable adaptabilidad humana. Y así, damas y caballeros, fue como aprendí que el universo tiene sentido del humor, y es terrible. Las 8 llegaron demasiado pronto, como siempre ocurre cuando estás a punto de hacer algo monumentalmente estúpido. Me quedé en la línea de salida del guantelete de la muerte, intentando aparentar confianza mientras mi estómago realizaba lo que parecía una danza interpretativa sobre el arrepentimiento. La pista de obstáculos se extendía ante mí como un sueño febril diseñado por alguien que claramente tenía problemas con el concepto de supervivencia. El comandante Torax estaba a mi derecha, portapapeles en mano, con aspecto de que la mañana de Navidad y un funeral habían tenido un hijo. Cadete Morrison, anunció al pequeño grupo de espectadores que se había reunido para ver al humano hacer el ridículo. Intentará completar el desafío mortal en menos del tiempo récord actual de 47 minutos y 32 segundos. 47 minutos para una carrera de 1 milla de largo. Esa debería haber sido mi primera pista de que tal vez, solo tal vez, había mordido más de lo que podía masticar. El teniente Glicken rondaba cerca, su forma cristalina refractando la luz de la mañana en pequeños arcoíris que de alguna manera lograban parecer desaprobatorios. Probabilidad estadística de éxito basada en parámetros fisiológicos humanos. 7,3%, anunció con su voz matemática y cantarina. Con la variable de exceso de confianza. 3,1%. Gracias por la charla motivadora, amigo, murmuré, estirando los músculos que ya cuestionaban sus decisiones vitales. El primer obstáculo parece bastante sencillo. Una serie de plataformas giratorias sobre un pozo de lo que el manual de seguridad describía alegremente como una sustancia viscosa púrpura, no letal pero extremadamente desagradable. ¿Qué tan difícil podía ser? Últimas palabras famosas. Corrí hacia adelante con toda la gracia y coordinación de una gacela con cafeína. Salté a la primera plataforma e inmediatamente descubrí que la ingeniería alienígena aparentemente opera con principios diferentes a los de los juegos infantiles humanos. La plataforma no solo giraba. Giraba en 3 dimensiones, mientras que ocasionalmente decidía que la gravedad era más una sugerencia que una ley. 10 segundos después, estaba colgando boca abajo, dando vueltas como una bola de discoteca muy confundida, tratando de averiguar qué lado estaba arriba, mientras la sustancia viscosa púrpura debajo emitía lo que parecían suspiros de decepción. Fascinante, observó el comandante Torok. La mayoría de las especies al menos llegan a la segunda plataforma antes de experimentar una desorientación espacial completa. Conseguí abrirme paso hasta tierra firme, mareado pero decidido. El segundo obstáculo era un laberinto láser que parecía como si alguien le hubiera pedido a una araña que diseñara un espectáculo de luces de discoteca. Los rayos se movían en patrones que dolían a la vista, cambiando de colores que mis ojos humanos no podían procesar. La clave, explicó el teniente Glicken con amabilidad, es calcular la progresión geométrica de 17 dimensiones teniendo en cuenta las variaciones del flujo temporal. Bien, dije, o simplemente podía, ya sabes, correr muy rápido y esperar lo mejor. Llegué exactamente a 1.8 metros cuando un alegre láser amarillo me impactó en el hombro, enviando una descarga a través de mi sistema nervioso que se sintió como si un rayo me hubiera chocado los 5. Los sistemas de seguridad se activaron de inmediato,
rodeándome con un campo de contención, mientras los claxons aullaban como si el universo presentara una queja formal. Obstáculo 2 completado, anunció el sistema de seguridad automatizado con una voz tan alegre y condescendiente que podría haber presentado un programa infantil. Participante eliminado. Tiempo 4 minutos 17 segundos. Por favor, preséntese en el médico para una recalibración neuronal estándar. Los extraterrestres reunidos profirieron lo que solo puedo describir como un aplauso cortés mezclado con el sonido de expectativas que se confirmaban. El comandante Torak anotó algo en su portapapeles con la satisfacción que suele reservarse para quienes acaban de ganar la lotería. Un intento admirable, cadete Morrison, dijo, y pude percibir la alegría apenas contenida en su voz. Quizás los humanos no tengan el don natural para las aplicaciones militares como se decía. Me salí del recorrido a trompicones, con el sistema nervioso aún en plena descarga eléctrica, e intenté salvar lo que me quedaba de dignidad. Sí, bueno, es solo un humano, dije débilmente. No todos somos iguales, ¿sabes? Algunos somos mucho más adaptables que otros. ¿En serio? Los rasgos reptilianos del comandante Torak se acomodaron en lo que podría haber sido diversión si los cocodrilos pudieran experimentar alegría. Y supongo que conoces a alguien así. Aquí es donde Jake decidió cavar el hoyo más profundo porque, al parecer, electrocutarse con tecnología alienígena no era suficiente humillación para un día. De hecho, sí, dije, con la boca aparentemente funcionando independientemente del cerebro. Mi hermanita Emma visita la academia la semana que viene. Tiene 8 años y nunca he visto un parque infantil que la frene. A los niños les gusta un pequeño huracán con coletas. Los extraterrestres intercambiaron miradas. La forma cristalina del teniente Hickson brilló con lo que podría haber sido confusión. ¿Crees que un joven humano podría tener éxito donde tú has fracasado? Solo digo, continué, porque cuando estás en un agujero, lo único lógico es seguir cavando. Emma no piensa como los demás. No ve obstáculos. Ve juegos infantiles. No ve problemas. Ve juegos. El mes pasado, descubrió cómo entrar a la casa por la chimenea porque olvidó la llave. No me preguntes cómo encajó. Al parecer, la física no aplica a los niños de 8 años. Los ojos del comandante Torax brillaron con el tipo de interés que suele preceder a alguien que aprende una importante lección de vida. ¡Qué fascinante! Quizás deberíamos conocer a este extraordinario joven humano. Y así fue como logré convertir mi humillación personal en un asunto familiar. Porque, al parecer, cuando se trata de tomar malas decisiones, soy una triunfadora. Déjenme contarles algo sobre mi hermana pequeña, Emma. Ella es lo que pasa cuando el caos puro decide tomar forma humana, añadir coletas y armarse con un suministro ilimitado de bocadillos de fruta. A sus 8 años, tiene la energía de un pequeño reactor nuclear y la capacidad de atención de una ardilla con cafeína. También tiene esa extraña habilidad de encontrar en cualquier entorno aquello que los adultos específicamente no quieren que toque y luego tocarlo con el entusiasmo de un pianista de concierto. Así que, cuando entró de golpe en las instalaciones principales de entrenamiento de la Academia Militar Galáctica la semana siguiente, con una mochila rosa brillante llena de pegatinas de unicornios y zapatillas luminosas que reproducían una versión diminuta de alguna canción pop a cada paso, supe que todos estábamos en problemas. Jake, gritó a través del espacio cavernoso, su voz resonando en las paredes diseñadas para resistir el bombardeo de plasma. Este lugar es genial. ¿Es ahí donde guardan los láseres espaciales? ¿Puedo ver los láseres espaciales? ¿Tienen una tienda de regalos? El comandante Torak, que había estado dando un digno recorrido a algunos dignatarios visitantes, se detuvo a media frase y se quedó mirando. No creo que se hubiera encontrado nunca con algo parecido a Emma. Siendo justos, la mayoría de la gente no. Es una experiencia única, como ser atropellado por un tren de carga de colores del arco iris, lleno de purpurina y buenas intenciones. Cadete Morrison, dijo Torak lentamente.
¿Es esta la joven humana extraordinaria que mencionaste? Es ella, confirmé, viendo a Emma concentrarse de inmediato en un panel de control que probablemente cuesta más que mi matrícula universitaria. Emma, no toques eso. No lo estoy tocando, respondió, lo que en el lenguaje de Emma significaba que lo estaba tocando, pero que había encontrado una falla técnica. Solo lo estoy mirando muy de cerca con el dedo. El teniente Hickson se materializó junto a nosotros, su forma cristalina prácticamente vibrando con lo que solo puedo suponer que era ansiedad computacional. La probabilidad de daño estructural ha aumentado un 47% desde su llegada, anunció. Lleva aquí 30 segundos, señalé. Precisamente. Emma, tras haber decidido que el panel de control no iba a hacer nada interesante, centró su atención en la pista de obstáculos del guantelete de la muerte. Sus ojos se abrieron de par en par con la clase de asombro que suele reservarse para la mañana de Navidad o los camiones de helados. «Oh, ¿eso es un parque infantil?», preguntó, saltando de puntillas. «Parece el parque infantil más impresionante del mundo». El comandante Torak se irguió en toda su tentadora altura, lo cual era bastante impresionante hasta que te dabas cuenta de que intentaba intimidar a alguien que solía discutir con verduras a la hora de la cena. «Joven humano», insinuó, «esto no es un patio de recreo. Es un centro de entrenamiento militar de precisión diseñado para poner a prueba los límites de la preparación para el combate galáctico. Tiene una tasa de fallos del 90% y ha humillado a guerreros de 17 sistemas estelares diferentes». Emma ladeó la cabeza, considerando esta información con la expresión seria que solía reservar para decidir qué crayón usar. «Pero parece muy divertido», dijo. «¿Son esas cosas giratorias? Me encantan las cosas giratorias. ¿Y eso es una pista de laser tag? Tenemos una en el centro comercial de casa, pero no tiene suficientes láseres. Esos no son dispositivos giratorios recreativos», explicó el teniente Glicken con la paciencia de alguien que claramente no tenía hermanos menores. «Son plataformas rotatorias calibradas con precisión, diseñadas para desorientar a los sujetos a través de variantes gravitacionales multidimensionales, así que son cosas giratorias realmente buenas». Emma tradujo, «aún mejores». Vi que los ojos del comandante Torax empezaban a temblar. Fue un pequeño tic, apenas perceptible, pero ya había visto esa mirada antes. Era la misma expresión que usaba el director de mi escuela primaria. Entender cuando Emma hacía preguntas inocentes como ¿por qué no podemos pintar los pasillos? O ¿qué pasa si acciono la alarma de incendios con mucha suavidad? «Niña», dijo Torax, esforzándose por mantener su porte militar. «Esta carrera de obstáculos está diseñada para personal militar entrenado. Requiere años de preparación, conocimientos tácticos avanzados y un estado físico óptimo. No es apta para niños pequeños». Emma lo consideró y se encogió de hombros. «No pasa nada. Probablemente no podría hacerlo de todos modos. No se me dan bien las reglas». Ahí estaba, el momento que debería haber sido la victoria del comandante Torak, el punto en el que cualquier adulto razonable asentiría y pasaría a temas más seguros. Pero Emma acababa de desplegar lo que reconocí como su arma más peligrosa. Psicología inversa aplicada con la inocente confianza de alguien que realmente no entendía por qué los adultos lo complicaban todo tanto. Sin embargo, continuó, acercándose a la línea de salida. Sí que se parece a esa carrera de obstáculos del campamento de verano, solo que mucho más chula. Esa solo tenía columpios de cuerda y fosos de barro. Esta tiene láseres de verdad. Y esas cosas aplastantes parecen mucho más divertidas que las viejas y aburridas. Neumáticos. Mecanismos de aplastamiento. El teniente Glicken corrigió automáticamente. Calibrado para un entrenamiento de resistencia óptimo mediante la aplicación controlada de fuerza de compresión. Cierto. Diversión aplastando cosas. Emma estuvo de acuerdo. Y Jaque. Dijiste que esto se suponía que era súper difícil, pero no veo por qué. Es como ir de un juguete de patio a otro.
solo que con más luces brillantes. El otro ojo del comandante Torak empezó a temblar. Joven humano, no entiendes la complejidad de estos desafíos. Cada obstáculo requiere enfoques tácticos específicos desarrollados a lo largo de siglos de ciencia militar. Emma había llegado a la línea de salida y examinaba la primera plataforma giratoria con la misma atención que solía reservar para descubrir cómo alcanzar las galletas en los estantes altos. Es solo cuestión de tiempo, ¿verdad? Dijo, como saltar a la comba, pero con más piezas giratorias. Y ese láser parece un juego gigante de no pisar las grietas, solo que las grietas intentan electrocutarte. Eso es una simplificación excesiva de una matriz geométrica de 17 dimensiones, protestó el teniente Glicken. Si tú lo dices, dijo Emma alegremente. Luego miró al comandante Torak con esos grandes ojos inocentes que me habían metido en más problemas de los que podía recordar. Pero apuesto a que si alguien fuera realmente pequeño y no pensara demasiado en todas las partes aterradoras, probablemente podría simplemente pasarlo como si fuera un recreo. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que ocurre justo antes de que alguien tome una decisión de la que se hablará en los debates militares durante generaciones. El comandante Torak miró fijamente a este pequeño niño humano que acababa de descartar con indiferencia el trabajo de su vida como un patio de recreo demasiado complicado. Y prácticamente podía ver los engranajes girando en su cerebro reptil. Imposible, dijo finalmente. Absolutamente imposible. Emma sonrió y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Conocía esa sonrisa. Era su sonrisa de desafío aceptado. La misma que había usado justo antes de convencer a los gatos del vecindario para que la ayudaran a construir un fuerte. O la vez que decidió reorganizar mi habitación para hacerla más eficiente. Probablemente tengas razón, asintió en un tono que sugería que pensaba que estaba completamente equivocado. Parece bastante complicado. Y eso es cierto. Hubo un momento en que el comandante Torax selló su destino. Lo que sucedió después se desenvolvió con la clase de desastre inevitable que te hace preguntarte si el universo guarda un video con sus mejores bromas. El comandante Torak, claramente decidiendo que la mejor manera de manejar a una niña pequeña que cuestionaba el trabajo de su vida era darle una explicación detallada de por qué estaba equivocada, comenzó a dar lo que reconocí como su conferencia sobre teoría de obstáculos militares avanzados. Verás, joven humano, comenzó a gesticular con grandilocuencia hacia el circuito. Cada desafío está diseñado con precisión para poner a prueba capacidades de combate específicas. Las plataformas giratorias, por ejemplo, requieren una comprensión sofisticada de la transferencia de momento tridimensional, manteniendo al mismo tiempo la conciencia técnica bajo tensión gravitacional. Emma asintió cortésmente, como hacen los niños cuando los adultos dicen palabras importantes que en realidad no significan nada. Pero noté que también retrocedía hacia la línea de salida, examinando los controles del circuito con la misma curiosidad inocente que una vez la llevó a reprogramar accidentalmente el timbre inteligente de nuestro vecino para que solo hablara en pirata. La matriz láser, continuó el comandante Torak, entusiasmándose con el tema, utiliza 17 longitudes de onda diferentes. En un patrón basado en los movimientos de combate de los legendarios guerreros de las sombras ceferinos. Se requieren años de estudio para comprender siquiera los principios matemáticos básicos. Ajá. Emma asintió, extendiendo la mano para tocar lo que parecía sospechosamente un gran botón rojo marcado con símbolos alienígenas que probablemente significaban algo como, no tocar a menos que quieras que todo empiece a moverse a la vez. Emma, comencé a decir. Pero el teniente Glicken ya estaba recitando probabilidades estadísticas, y el comandante Torak explicaba la importancia histórica de las cámaras de manipulación de la gravedad, y nadie prestaba atención al niño de 8 años, que ahora estaba de pie directamente sobre la plataforma del sensor de salida. La belleza del sistema, declaró Torak, reside en que se activa automáticamente al detectar a un participante en la posición de salida, eliminando así cualquier posibilidad de duda o reconsideración que pudiera comprometer la integridad del circuito. Las luces destellaron, los mecanismos dieron una palabra, y en algún lugar a lo lejos,
Una voz computarizada anunció: secuencia del guantelete de la muerte iniciada. Participante detectado. Buena suerte, y por favor, recuerde actualizar su información de contacto de emergencia. Emma miró con deleite la repentinamente activa carrera de obstáculos. ¡Qué bien! Es como esos juegos con sensores de movimiento en Chuck E. Cheese. Espera, gritó el comandante Torak. Pero Emma ya se estaba moviendo. Lo que pasa con los niños de 8 años es que no piensan demasiado. Cuando se les presenta una plataforma giratoria, un adulto ve un complejo desafío de ingeniería que requiere una sincronización cuidadosa y un cálculo preciso. Un niño ve un tío vivo que olvidó frenar. Emma saltó corriendo a la primera plataforma giratoria como si se lanzara a una piscina, aterrizó agachada e inmediatamente empezó a reírse mientras el mecanismo la hacía girar a través de lo que el teniente Glicken había descrito como una desorientadora rotación tridimensional diseñada para comprometer la orientación espacial. «Nosotros», gritó, tratando todo el asunto como la atracción de feria más elaborada del mundo. «Esto es mucho mejor que el remolino Tilta». Recorrió la plataforma 2 ciclos completos, claramente pasándoselo en grande, y luego saltó tranquilamente al siguiente cuando se acercó lo suficiente. Sin una sincronización cuidadosa. Nada de cálculos matemáticos, solo puro instinto de patio de recreo y el equilibrio que se logra al pasar los fines de semana trepando árboles que la gente razonable consideraría demasiado altos. «Esto es imposible», murmuró el teniente Hickson, mientras su forma de cristal parpadeaba con lo que solo podía asumir que era una angustia computacional. Está tratando un obstáculo militar de precisión como una actividad recreativa. Porque eso es lo que es para ella, me di cuenta, viendo a mi hermanita navegar por la sección de la plataforma giratoria como si estuviera subiendo por las escaleras mecánicas de un centro comercial. No ve un examen. Ve juguetes. El comandante Torak permanecía inmóvil, observando a Emma acercarse al laberinto láser con la expresión de alguien cuya visión del mundo estaba siendo reorganizada por fuerzas fuera de su control. El laberinto láser se activó al entrar Emma, llenando el aire con esas 17 longitudes de onda diferentes en el legendario patrón de los guerreros de las sombras ceprianos. Era hermoso, mortal, y requería años de estudio para navegar con seguridad. Emma echó un vistazo a los rayos de luz danzantes y aplaudió. «Oh, es como si el laser tag y la rayuela tuvieran una. Bebé». Entonces empezó a saltar. Sin correr, sin calcular cuidadosamente los ángulos ni el ritmo, sin emplear ningún conocimiento sofisticado de la transferencia de momento tridimensional. Saltando como si estuviera jugando en el patio trasero. Los láseres programados para rastrear e interceptar objetivos que se movían con precisión militar y conciencia táctica aparentemente nunca se habían topado con nadie que se moviera como si estuviera jugando a El suelo es lava mientras tarareaba la canción de dibujos animados sobre la amistad y la magia. Emma bailaba por el laberinto como si lo coreografiara, agachándose bajo las vigas con la fluida gracia de quien pasa su tiempo libre jugando al limbo, pasando por encima de otros como si esquivara grietas en la acera, y de alguna manera, logrando sincronizar cada movimiento a la perfección sin parecer pensar en ello en absoluto. Ni siquiera intenta evitarlos estratégicamente, observó el teniente Glicken, con la voz en aumento hacia frecuencias que sugerían admiración o un colapso nervioso total. Solo está jugando. El sistema de puntería no sabe cómo compensar los patrones aleatorios de movimiento recreativo. Claro que no, dije, con una mezcla de orgullo y terror existencial. Tu sistema de puntería fue diseñado para luchar contra guerreros, no contra alguien que aprendió técnicas de evasión jugando a la mancha. Emma emergió del laberinto láser, completamente desquiciada, dando vueltas en círculo con los brazos abiertos. Eso fue increíble. Era como bailar con arcoíris que querían jugar a la mancha. Las cámaras de manipulación de la gravedad eran las siguientes. Esas zonas de física alterada, diseñadas con precisión, que se suponía que ponían a prueba la capacidad de un guerrero para adaptarse a las condiciones cambiantes del campo de batalla.
Emma dio un paso hacia la primera cámara donde la gravedad cambió repentinamente para tirar hacia los lados en lugar de hacia abajo e inmediatamente comenzó a subir por la pared como si estuviera en una casa de la risa. «Esto es como ese túnel giratorio del Museo de Ciencias», gritó, ahora corriendo por el techo mientras el comandante Toro emitía pequeños sonidos de ahogo. «Solo que no tengo que hacer fila». Se movió por las cámaras de gravedad como si fueran trepadoras, tratando cada cambio de orientación como un nuevo juego en lugar de un desafío mortal. Cuando la gravedad se invirtió por completo, simplemente dio una voltereta y siguió adelante. Cuando cambió para tirar en 3 direcciones a la vez, usó las paredes como barras de mono. Cuando llegó a los mecanismos de trituración, esas aplicaciones de fuerza compresiva calibradas, diseñadas para un entrenamiento de resistencia óptimo, se había reunido una multitud. Cadetes alienígenas, instructores e incluso algunos dignatarios visitantes habían venido a presenciar lo que era o bien la actuación militar más notable de la historia galáctica, o bien la demostración más elaborada del universo de por qué los humanos eran demasiado caóticos como para permitirles cosas buenas. Emma se acercó a las enormes trituradoras mecánicas, esos instrumentos cuidadosamente sincronizados de destrucción medida, y de inmediato las identificó como lo más obvio del mundo. Oh, es como ese juego en el que intentas cruzar la calle sin que te atrapen los coches, solo que los coches son realmente enormes y están hechos de metal. Esperó el momento justo y se lanzó a través de los mecanismos de trituración como si estuviera jugando a la versión más extrema del mundo de luz roja, luz verde. Sin estrés, sin miedo, sin complejos análisis tácticos de patrones mecánicos de sincronización. Solo una niña que había pasado años perfeccionando el arte de no ser atrapada cuando no se suponía que estuviera en algún lugar. 14 minutos, susurró alguien. Lleva 14 minutos corriendo. La corriente, el récord era de 47 minutos y 32 segundos. Emma se tomaba la carrera de obstáculos militar más temida de la galaxia como si fuera un trote matutino por el parque de juegos más interesante que jamás había visto. Al acercarse al último obstáculo, un complejo laberinto de conductos de plasma y barreras de fuerza que al mismísimo comandante Torak le había llevado 3 intentos dominar, Emma se detuvo por primera vez desde que había empezado a correr. «Oye, Jaque», respondió, su voz resonando en las instalaciones de entrenamiento, repentinamente silenciosas. «¿Crees que tendrán jugos cuando termine? Tanto jugar me dio sed». Entonces desapareció en el desafío final, tarareando algo que sonaba sospechosamente parecido a la canción principal de su dibujo animado favorito sobre ponis mágicos. 3 minutos después, Emma Morrison emergió del laberinto de conductos de plasma con las coletas ligeramente chamuscadas, pero por lo demás completamente intactas, cargando lo que parecía ser una pequeña pieza de tecnología alienígena que le había parecido interesante. «Listo», anunció alegremente. «Fue divertido». Las cosas brillantes del túnel eran como un juego muy bueno de seguir al líder, excepto que el líder era invisible y estaba hecho de electricidad. Y creo que arreglé algo ahí sin querer. Había una cosa que pitaba y parecía triste, así que presioné algunos botones hasta que dejó de pitar. El silencio que siguió fue el tipo de silencio generalmente reservado para los momentos en que todos en la habitación se dan cuenta simultáneamente de que han estado viviendo sus vidas completamente mal. 17 minutos 43 segundos, susurró el teniente Glicken, su forma de cristal parpadeando como una computadora tratando de procesar una ecuación imposible. Nuevo récord galáctico. Margen de victoria. 29 minutos 49 segundos. El comandante Torak se quedó completamente quieto, mirando a Emma como si fuera un pequeño meteorito con coletas que acabara de estrellarse contra su comprensión de la realidad. Ella solo pidió cajas de jugo, dijo débilmente. ¿Tienes el tipo con las pajitas pequeñas?, preguntó Emma esperanzada. Esas son mis favoritas. Fue entonces cuando la crisis existencial realmente se instaló. Literalmente podías ver el momento en que golpeó a todos los alienígenas en la instalación. Su prueba definitiva de preparación militar, su cúspide de la ingeniería táctica.
Su orgullo y alegría acababan de ser conquistados por alguien cuya principal preocupación era la accesibilidad a las bebidas. Quizás, continuó Emma, examinando la pieza tecnológica que había obtenido del curso. Podrías hacer que las piezas giratorias fueran un poco más rápidas la próxima vez y quizá añadir algo de música. Los láseres eran bonitos, pero les vendría bien una mejor banda sonora que todos esos pitidos. El teniente Hickson emitió un sonido como el de un ordenador que se bloquea. El comandante Torax se dejó caer pesadamente en un banco cercano, con aspecto de que alguien le acababa de explicar que todo lo que había aprendido de física era en realidad una broma pesada muy elaborada. «¿Quiere que lo hagamos más difícil?», dijo Torax sin dirigirse a nadie en particular. «El pequeño humano cree que nuestro desafío definitivo necesita mejorar. Ah, y quizá algo de picar», añadió Emma amablemente. «Me dio hambre cerca de la parte del triturador. Una máquina expendedora estaría bien». El último clavo en el ataúd del orgullo militar alienígena llegó cuando Emma me entregó la pieza tecnológica que había encontrado. Según el horrorizado personal de mantenimiento, era un componente crítico de los sistemas de seguridad del circuito que llevaba meses fallando. Había arreglado la pista de obstáculos por accidente, tratándola como si fuera un patio de recreo. La academia nunca volvió a ser la misma después de eso. 3 meses después, el guantelete de la muerte fue rediseñado discretamente basándose en lo que los informes oficiales llamaron diplomáticamente retroalimentación humana. La nueva versión incluía mecanismos de giro más rápidos, una banda sonora y, sí, una máquina expendedora a mitad de camino. También tenía una tasa de fallos del 98%. Al parecer, hacer una pista de obstáculos más divertida no necesariamente la hace más fácil para quienes piensan como adultos en lugar de niños con un subidón de azúcar. ¿Quién lo diría? En cuanto a mí, me conocieron en toda la academia como Morrison, el tipo cuya hermana rompió por completo nuestra filosofía de entrenamiento militar. No es la reputación que esperaba, pero la acepto. Emma se fue al día siguiente, completamente inconsciente de que se había convertido en una leyenda. Su regalo de despedida al comandante Torak fue un dibujo de él como un dinosaurio amigable dando una clase de seguridad en el patio de recreo. Lo mandó enmarcar. El verdadero problema llegó 6 meses después, cuando el Comando Galáctico emitió una nueva directiva de entrenamiento. Aparentemente, analizaron el enfoque de Emma y concluyeron que los humanos no ven los obstáculos como lo hacen otras especies. No vemos pruebas ni desafíos ni experiencias de aprendizaje cuidadosamente calibradas. Vemos problemas que hay que resolver, juegos que hay que jugar o, en el caso de Emma, gimnasios en la jungla realmente elaborados que alguien olvidó hacer lo suficientemente divertidos. Por cierto, eso es lo que hace que los humanos sean aterradores para los extraterrestres. No es nuestra fuerza ni nuestra tecnología ni nuestra brillantez táctica. Es el hecho de que podemos observar sus desafíos más serios y cuidadosamente diseñados y preguntar, ¿pero dónde están las cajas de jugo? A veces, lo más peligroso que puedes hacer es negarte a tomar algo en serio.